Número 32. Libro de los Salmos, el número 32. Y vamos a leer el versículo 3 y 4. Salmo número 32. ¿Ya lo tenemos? Bueno, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios, para la gloria de nuestro Padre Santo. Dice así la palabra de Dios: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi vigor se convirtió en sequedales de verano. Amén. Padre, en esta mañana queremos nuevamente, mientras callé, ese es el título del sermón en esta mañana, del mensaje, la predica, como lo quieras llamar. Y es la voz de un hombre angustiado, desesperado. Esta es la voz de un hombre que fue llamado por Dios para ejercer un ministerio, en este caso es el rey de Israel. Un hombre en el cual Dios había visto capacidades, del cual Dios expresaba que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Dice la palabra nos enseña, dice que era un hombre valeroso, que era un hombre que amaba a Dios. La palabra nos enseña de que David fue uno de los hombres que elaboró una cantidad de salmos poéticos, salmos cánticos de alabanza al Señor. Un hombre que disfrutó de la gloria de Dios, un hombre que disfrutó de triunfos que venían siempre en la mano de Dios. Pero en un momento de su vida falló, le falló a Dios. ¿Quién no le ha fallado a Dios? Todos le hemos fallado a Dios. Pero ¿qué pasó? Pasó algo muy peculiar en la vida de David. Y por eso esa expresión que nos deja en este salmo: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Todo esto viene a colación de tiempos de oración, de tiempos de clamor a Dios, de tiempo de pronto de estar reunidos. En este caso, hablando más precisamente sobre la congregación donde nos reunimos, de esta iglesia. Todo esto viene a punto, viene a colación acerca de, como les comentaba, de reuniones que hemos tenido con el pastor, de situaciones que vivimos, de oraciones que hemos hecho dentro de la iglesia. Ahora precisamente el hermano Juan Fernando clamaba por un avivamiento dentro de la iglesia, y es algo que el pastor nos ha comentado, que le está orando al Señor por un avivamiento dentro de la congregación. Hemos expresado, en este caso yo he expresado que hemos estado como un poco adormecidos, quietos, entendiéndose de que somos personas, la mayoría de las personas que estamos acá hemos estado ya en varias congregaciones y hemos estado sirviéndole al Señor donde hemos estado. Entonces todo esto, como les comentaba, viene es el resultado de una oración, de un clamor al Señor, de qué está pasando, qué está sucediendo en primera instancia con mi vida, luego con la congregación, y Dios empieza a hablarle a uno, y Dios empieza a uno a inquietarlo. Y Dios es un Dios muy específico, porque ¿quién más va a conocer nuestros corazones sino Dios? ¿Quién más va a conocer esta congregación sino Dios? Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. A Dios no podemos ocultarle nada.
Entonces empieza Dios a inquietar, empieza Dios a hablar. Pero a veces le oramos a Dios, le clamamos a Dios, pero cuando Dios toca nuestro corazón, a veces decimos, no, esto no es conmigo, esto no es para mí. Y hace un tiempo atrás, Dios me ha venido hablando. Primero, principio de año, recuerdan que hablé sobre el libro de Romanos, capítulo 11, creo que fue, donde hablábamos de que, sobre el pueblo de Israel que tenían, un celo equivocado. O sea, decían que amaban a Dios, pero realmente no lo estaban amando como Dios deseaba que lo amaran. Y luego Dios empieza a inquietarme a través de este salmo, el Salmo 32, y específicamente sobre este versículo, el versículo 3 y el versículo 4, porque les he comentado aquí en reuniones, les he comentado que personalmente no me he sentido bien, siendo un hombre que he sido llamado para el servicio de Dios, y estar ahí sentado sin hacer absolutamente nada. No me he sentido bien, no estoy bien. Entonces empieza Dios a inquietarlo a uno. ¿Qué es lo que pasa? Porque estás ahí paralizado, porque estamos paralizados. ¿Qué es lo que, vuelvo y les digo, lo que concierne a nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Porque estamos ahí paralizados, quietos, sin hacer nada. Así estaba el rey David. El rey David estaba ejerciendo su ministerio. Él le falló a Dios, y ya vamos a mirar el contexto de este salmo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Él le falló al Señor y él siguió su ministerio. Pero había algo oculto en la vida del rey David. Algo que Dios sabía. Pero David se estaba haciendo ¿qué decimos? El necio, el tonto, no sé. Perdónenme, de pronto la expresión es un poco vulgar. Y esto no lo dejaba. Y esta situación, que él estaba ejerciendo, él se congregaba, él iba, podemos decirlo de esa manera, él estaba ahí con su pueblo, pero había algo dentro del rey David que no permitía sentir ese gozo de Dios, que no lo dejaba tranquilo, que no tenía paz. No había gozo en la vida del rey de Israel, no había gozo, no había paz, no había tranquilidad, siendo el rey de Israel, porque había algo ahí oculto, algo muy delicado delante de Dios. Y eso muchas veces sucede con cada uno de nosotros. Llegamos a la congregación, nos organizamos, nos ponemos así bonitos como estoy yo, oliendo bonito, oliendo bien bueno, y venimos con ese deseo, con esa intención de alabar y de glorificar a Dios. Pero como siempre, Dios va un poco más allá. Como le decía el otro, ¿quién sino Dios para conocer nuestro corazón, nuestros pensamientos? ¿Quién sino Dios? Y como Dios va un poco más allá, como les digo, Dios conoce nuestro corazón. Dios ve que sí hay muy buenas intenciones de pronto de servirle, de pronto de congregarnos, de alabarnos. Pero hay cosas dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida, que no le agradan a Dios. Y que son situaciones que de pronto muchas veces Dios nos ha hablado de muchas formas que debemos de solucionarlas, que debemos de confesarlas, y a veces no lo hacemos. A veces estamos acá, a veces nos ponemos Jesús
llamaba al pueblo de Israel de una forma, no sé cómo decirlo, les decía al pueblo de Israel, les decía hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados, porque aparentaban, apariencia, exterior, ser muy buenas personas, ser muy buenos cristianos. Pero cuando Jesús miraba su corazón, veía que su corazón estaba impregnado por la maldad, por el pecado. Eso estaba pasando en la vida del rey David. Delante del pueblo era el rey. Delante del pueblo era una persona perfecta. Delante del pueblo una persona que amaba a Dios, que él mostraba que amaba a Dios, que adoraba a Dios, que exaltaba a Dios. Pero en su conciencia, él sabía que no estaba bien con Dios. Mas sin embargo, ¿él qué? Él cayó. Él se quedó quieto. En el libro de Gálatas, del cual el hermano Juan Fernando ha estado predicando, creo que es el capítulo 6 donde dice: no os engañéis, Dios no puede. Oh, ¿cómo no lo sabemos? ¿Cómo sabemos de Biblia? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Entonces, ¿a qué voy, mis hermanos? De que estamos acá. Y vuelvo a lo mismo. La mayoría de las personas que estamos acá somos personas que hemos sido llamados a ejercer un ministerio por parte del Señor, el servicio del Señor. Pero hay cosas interiormente en nuestro corazón que de pronto nos impiden, hay cosas hay situaciones de las cuales Dios nos ha hablado que debemos de solucionarlas y no las hemos podido solucionar o no hemos querido solucionarlas. ¿Por qué? ¿Por qué? En estos días esta mañana viendo a la nieta mía jugando por toda la casa y esas niños son inquietos, le gusta mucho jugar y se puso a jugar a jugar paralizado. No es que sí, que uno se le esconde estatua. Y entonces ¿qué pasa? Cuando lo ve uno le dice estatua, ¿y qué hace uno? Quieto, paralizado, no se puede ni mover. Realmente así estamos como iglesia, paralizados. ¿Pero por qué? Porque es donde tenemos que mirar y analizar qué es lo que hay en mi vida, qué es lo que hay en mi corazón, que realmente me ha impedido avanzar, crecer, dar fruto, porque es que Dios nos llamó, ¿es para qué? Para dar fruto. Miren, estaba mirando la etimología bíblica de versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, mi vigor se convirtió en sequedales. ¿Sabe qué significa la palabra sequedal? Una tierra seca y árida que no da fruto. Una tierra seca. Una tierra que en un tiempo dio fruto. Mucho fruto. Pero que con el tiempo, con el descuido, se fue secando. Y se convirtió en eso, en una tierra seca, árida, que no producía nada. ¿Acaso no pasa eso con nuestra vida espiritual? A veces damos mucho fruto. Mirando estos textos me venía a mi mente Apocalipsis, el estudio que nos está dando el pastor. Apocalipsis 3. ¿De qué nos habla Apocalipsis 3? Del primer amor. De que hemos dejado el primer amor. De que hemos dejado el primer amor.
¿Y qué hay ahora? Una tierra seca y árida, que por ahí de vez en cuando da un frutico, levanta una matica, no sé. Yo que tengo una palabra, pues yo he escuchado presentaciones de ministros que dicen que estamos viviendo en tiempos de apostasía. Amén. Y ahí es donde tenemos que poner mucho cuidado. Venía a mi mente Apocalipsis capítulo 3, donde nos enseña que hemos dejado el primer amor. Pero también venía a mi mente la última iglesia que tocó el pastor. Y que dice, ahí hay una parte muy importante que él hizo mucho énfasis en cuanto a eso. Que parecemos estar vivos, pero estamos muertos. Así se encontraba David, el rey David. Parecía vivo, pero estaba muerto delante de Dios espiritualmente, estaba muerto delante de Dios. ¿Por qué? Porque le había fallado a Dios, porque había pecado contra Dios y lo tenía ahí muy escondidito, muy oculto delante del pueblo. Era una excelente persona delante del pueblo, qué caballero, delante del pueblo un hombre sin tachas, pero delante de Dios a veces vivimos de apariencias. Y Dios no nos ha llamado a vivir de apariencias. Dios nos ha llamado a ser auténticos. Dios nos ha llamado a ser libros abiertos. Que ese es el problema de la iglesia de hoy. Y de eso se nos ha venido hablando hace mucho tiempo, nos vienen hablando acerca de esto, de esta situación. De que debemos de tener cuidado, lo que decía la hermana Francis. Perdón. De la apostasía que se está viviendo en este tiempo, de falsos maestros, de falsos pastores, de falsas enseñanzas. Pero yo reitero lo mismo que siempre he dicho. ¿Qué nos ganamos con recibir una buena palabra, una buena enseñanza, si no estamos haciendo nada con esa enseñanza, con esa palabra que se nos está dando? Porque no estamos dando fruto. ¿Cuál es el fruto que estamos dando como iglesia? Y el pastor está hablando de un avivamiento, clamándole a Dios por un avivamiento. Pero ese avivamiento no va a suceder, no va a pasar. No va a pasar si nosotros no tomamos conciencia, si nosotros no nos arrepentimos, no dejamos cosas que realmente estamos viviendo, practicando, que no le agradan a Dios. No va a pasar. Porque es que Dios es un caballero, Señor. Dios no obliga a nadie. Dios nos habla por su palabra. Esa es la forma de Él hablarnos. Él no nos va a coger del pelo. Claro que yo ya lo tengo. Pero Dios sí nos zarandea con su palabra. Dios sí nos habla con su palabra. Y cuando nosotros ponemos esta palabra, producir, ahí es cuando va a haber un avivamiento dentro de nuestra vida, dentro de la congregación. Ahí es cuando vamos a empezar a ver el fruto en nuestras vidas. De lo contrario, el pastor puede entrar en ayuno, puede hacer vigilias, puede hacer, y él lo hace. Delante de Dios está bien. Pero si nosotros, hermanos, no tomamos conciencia, si nosotros no soltamos esas cosas que hay por allá ocultas en nuestro corazón, si nosotros no confesamos realmente y nos arrepentimos de nuestros pecados, no va a pasar nada con nuestras vidas. Vamos a ser diciendo una tierra ahí, inhóspita, seca, árida.
Así de sencillo, mis hermanos. Eso estaba viviendo el rey David. Algo tremendo. Cuando uno se ponía a mirar detalladamente y se ponía a analizar, uno dice, Dios mío bendito, el rey de Israel estaba, mientras cayese envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. La mano poderosa de Dios estaba sobre él. Es como cuando lo cogen a uno y le ponen la mano a uno así, y uno queriéndose levantar y algo no deja, algo no permite. De esa forma se encontraba David. De esa forma se encontraba David. Quería avanzar, quería crecer y no podía. Quería tener gozo, quería tener paz, quería tener tranquilidad. Y no la tenía, porque había una conciencia que lo acusaba. Porque había algo allí oculto en su corazón. Algo allí que no permitía disfrutar de ese gozo, disfrutar de esa paz que viene de Dios. No lo permitía. ¿Y qué era? La maldad, el pecado. Eso no nos permitía disfrutar del gozo de Dios. Por eso a veces, como dicen por ahí, caras se ven, corazones no. A veces nos vemos radiantes, nos vemos aparentemente. Pero sabemos, y los que conocemos a Dios y los que le hemos entregado la vida a Cristo, sabemos y entendemos que si no hay una vida de intimidad con Dios, si no hay una vida de santidad delante de Dios, no hay paz, no hay gozo, no hay tranquilidad, todo es efímero, todo es superficial. Cuando hay pecado oculto en nuestro corazón, no avanzamos, no crecemos, no damos fruto. No damos fruto. Nuestros huesos se van a envejecer. Por eso es que a veces tienen consecuencias. Eso son consecuencias del pecado. Mis huesos. Se envejecieron mis huesos en mi gemir día a día, enfermedad. Me sentía mal. Físicamente no estaba bien. Espiritualmente no estaba bien. Y físicamente no estaba bien. No estaba bien. Consecuencias del pecado, consecuencias de la maldad que había en su corazón. No hay paz para el impío, dice el Señor. No estaba bien David. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que arreglar delante del Señor? ¿Cuáles son esas cosas, esas situaciones que tenemos tenemos que solucionar? Si es que realmente queremos agradar a Dios, si es que realmente queremos dar fruto delante de Dios, si es que realmente queremos tener un corazón avivado delante de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que confesarle a Dios? ¿Qué es lo que tenemos que soltar? ¿Qué es lo que tenemos que dejar para poder ver ese fruto? Mientras cayese, envejecieron mis huesos en mi gemir día a día. Sí, la sabemos, conocemos, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? La sabemos, yo la sé, yo sé en qué le he fallado a Dios, en qué le estoy fallando a Dios, pero ¿qué estoy haciendo para solucionar esa situación? ¿Qué estoy haciendo? David sabía. Él sabía que le había fallado a Dios. ¿Pero qué hacía? Que se le pudiera esconder al Señor. Estaba callado. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque él todo lo que sentía en su corazón se lo decía al Señor y se lo demostraba. Por algo su primera esposa quedó estéril,
porque ella lo criticó porque él estaba bailando y adorando a Dios en la calle, y ella le decía que era eso, que ella sirvió el rey, y a él no le importaba, porque él amaba a Dios y demostraba lo que él sentía. Entonces esta vez oculta su pecado, que Dios le hace ver que si él es el hombre conforme a su corazón, porque está ocultando lo que él hizo. Eso es lo que le está matando a él, el ocultar el pecado. Amén. Y eso es lo que nos mata a nosotros, lo que no nos deja crecer y avanzar. Que callamos. Venimos a la congregación y para participar de la cena, llegamos, le pedimos perdón a Dios. Señor, sí, yo te he fallado, perdóname. Y sí, participamos de la cena. Pero Dios quiere más. Dios quiere realmente arrepentimiento genuino de parte nuestra. De corazón. Es que no podemos seguir siendo las mismas personas. Entonces, ¿dónde está quedando la palabra? ¿Dónde está quedando el mensaje? Está quedando ahí en el aire. Porque seguimos siendo los mismos y los mismos. Entonces, ¿cuándo va a haber ese avivamiento en nuestro corazón? ¿Cuándo va a haber ese avivamiento dentro de la iglesia? Si no hay una transformación de nuestro corazón, si no hay un arrepentimiento genuino, ¿cuándo va a haber ese avivamiento? ¿O qué es lo que tiene que hacer Dios en nuestra vida? Dios tuvo que tocar el corazón de David para que él pudiera entender realmente que él debía de solucionar ese problema delante de Dios. Y vuelvo y le digo, a veces Dios tiene que tocarnos, yo no sé de qué forma, para que realmente entendamos, comprendamos que debemos de solucionar esas situaciones, que debemos de cambiar, mi carácter. Sí, Leo, que me la pregunta de esta palabra. Sí, viéndolo bien, o sea, la palabra de Dios nos habla, nos exhorta, uno como ser humano, uno le falla a Dios, en realmente el corazón de uno no está disponible para pedir al Señor un perdón de todo corazón. Uno a veces dice una cosa, uno como a veces la mente de uno se confunde y uno dice, solo Dios, como usted decía ahora, Dios puso el don del corazón a David para que él pudiera reconocer el pecado. Así somos nosotros, el Señor tiene que hacer algo nosotros, porque realmente esta carne es horrible, esta carne es horrible, y yo, pues si no me dice, ay Señor, perdóname, y sigo fallando, Señor, perdóname, y vuelvo otra vez, entonces no hay un verdadero perdón, no le pedimos un verdadero perdón a Dios, solo Dios es el único que tiene el poder para cambiar el corazón y la mente del ser humano. Pues yo pienso así. Una cosa es pedirle perdón a Dios. Yo vengo y le pido perdón a Dios. Participo de la cena. Pero inmediatamente salgo de acá. Sigo a lo mismo. Llego a mi casa a pelear con mi esposa, con mis hijos, a pelear con el vecino, a hacer una cantidad de cosas que no le agradan a Dios. Pero otra cosa muy diferente es cuando yo realmente me arrepiento delante del Señor de todo corazón. Y pase lo que pase, procuro agradar a Dios. Porque tentaciones van a venir, problemas van a venir, dificultades van a venir, se van a levantar contra nosotros. Pero yo veo el Proverbios 4, creo que es, ante toda cosa que guardes, guarda tu corazón. ¿Cómo es que dice? Creo que es Proverbios 4:21. De todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y ahí está la importancia de guardar nuestro corazón por encima de cualquier tentación, circunstancia, problema. Guardar mi corazón para Dios. Eso es tener un corazón arrepentido delante de Dios. Pero yo
Pero eso lo hacemos a cada instante, le estamos pidiendo perdón a Dios, pero siempre estamos ahí haciendo lo mismo. No. Ahí va a haber avivamiento en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso es que vuelvo y reitero, por eso es que no hay fruto en nuestra vida. Por eso no hay armonía. Por eso a veces nuestros hogares son un desastre. Porque no hay un arrepentimiento genuino delante de Dios. Por eso a veces nuestros hogares no marchan. Por eso a veces nuestros hijos no marchan. Mira, a veces nos preocupamos tanto y oramos y clamamos por nuestros hijos, clamamos y oramos por nuestras familias, que para que dejen el pecado, que para que se arrepientan. ¿Y sabe qué nos dice Dios? Arrepiéntete tú. Deja tú el pecado primero. Deja de estarlo mirando a Él. Mírate tú primero. Arrepiéntete. Y a veces nos desgastamos, porque nos desgastamos, orando, clamando, doblando rodillas. Pero no nos miramos nosotros, cómo estamos viviendo delante de Dios. A veces esa situación que vivimos con los hijos, con el esposo, con la familia, es consecuencia de nuestro pecado oculto delante del Señor. Y nos desgastamos orando, clamando, hasta ayunando, vigilando, no sé qué cuántas cosas. Cuando el Señor dice en su palabra, lo dice el mismo David en el Salmo 51, un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. El Señor no lo desprecia. Por eso nos preocupamos tanto por el pecado de mi hijo, por el pecado de mi esposa, por el pescado, estaba en vigilia, el pecado de mi familiar, de tantos que a veces se nos olvida ese pecado oculto que hay aquí en mi corazón, no confesado delante del Señor. Se nos olvida que hay algo aquí que yo estoy guardando, no sé, envidia, rencor, no sé, con alguien, que debo de solucionarlo delante de Dios y delante de los hombres, para testimonio y gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Sí, hermano. Mire qué tan delicado es lo que tú estás diciendo, Leito, no solamente en el hecho de que no se vea el fruto de esa oración por nuestra familia, por arrepentimiento, sino que aún en lo que estamos orando por la iglesia, por ese avivamiento, lo que tú decías ahorita. Mire que en 1 Corintios 12:26 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Si solamente hay uno, dos, yo sé que todos le fallamos al Señor, pero si hay un muerto en vida, todo el cuerpo está muerto. Porque si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Amén. Lo que pasó con Ananías y Zafira también. Uno del pueblo ocultó el pecado y todo el pueblo recibió castigo. Entonces es entender al punto que Dios quiere, como tú dices, que nuestras vidas sean transformadas, que si deseamos ver una iglesia avivada, si deseamos ver una familia avivada, si deseamos ver en nuestros hogares, en nuestro alrededor, la gloria de Dios, esa vida primero tiene que ser realmente dando fruto. Amén. Qué importante ese aporte, y eso lo vamos a ver más adelante, porque lo que dice nuestra hermana y lo que dice la palabra es verdad. Más adelante, porque hoy quiero enfocarme en esta parte, pero mirando ya todo el contexto en sí de lo que pasó con el rey David y lo que lo llevó a elaborar este salmo, vamos a ver lo delicado que es el pecado delante de Dios y cómo afecta no solamente mi vida,
sino todo lo que está alrededor de mi vida. Mi familia, el pueblo, porque vamos a mirar desde acá, cuando pecó acá, ¿qué pasó con el pueblo de Dios? Cuando David hizo el censo, ¿qué pasó con el pueblo de Dios? Vamos a mirar un poquitico más adelante. Entonces, siguiendo aquí con el tema, mis hermanos, reitero, mirémonos primero nosotros, solucionemos las cosas con Dios. Y yo lo puedo asegurar delante de la presencia de Dios, que cuando nosotros nos ponemos a cuentas con Dios, vamos a Dios con un corazón sincero, contrito y humillado. Dios sabe lo que está sucediendo alrededor de nuestras vidas. Dios sabe el clamor de nosotros. Eso lo hemos reiterado muchas veces. ¿Quién de nosotros no desea, no anhela ver la familia, ver los hijos, el esposo, la esposa a los pies de Cristo? Amén. Todos lo anhelamos. Pero ¿qué tenemos que hacer para que eso suceda? Para que realmente Dios haga algo en nuestras vidas. Primero solucionemos nuestra situación con Dios. Primero arrepentámonos de corazón. No sigamos viviendo, no sigamos practicando esas cosas que a Dios no le agradan. No podemos seguir así. Llegó un momento en la vida de David que dijo, realmente yo no puedo seguir viviendo así. Llegó un momento en que ya no puedo más. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. No había paz en la vida de David. No había ese gozo que viene de parte de Dios, que es muy distinto a la paz. La paz de Dios es muy distinta a la paz que el mundo nos ofrece. El gozo que Dios nos da es muy distinto al gozo que el mundo nos da. Todo es efímero. Todo es efímero. Llegó un momento en que el rey David se paró, se reflexionó, pensó, meditó, analizó. Dijo, no, esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. Tengo que ir a la presencia de Dios, tengo que ir y confesarle mi pecado, porque ya no puedo más con esto me está carcomiendo. Porque el pecado carcome, el pecado mata, el pecado agobia. El pecado no nos deja avanzar, no nos deja crecer. Busca la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No podemos seguir en la misma situación. Y soy reiterativo en esto. Porque yo no puedo seguir en lo mismo. Viviendo en medio de una tierra estéril. Viviendo un evangelio estéril que no da fruto. Cuando Dios me está ofreciendo esa agua de vida. Cuando Dios quiere reverdecer nuestras vidas. Cuando Dios quiere usarnos, utilizarnos. Cuando Dios quiere utilizarnos y que podamos impactar realmente. Que cuando yo caiga de rodillas delante de la presencia de Dios, yo pueda tocar el corazón de Dios. Que no esté esa barrera ahí del pecado que impide que esa oración llegue a la presencia de Dios. Hay cosas que tenemos que solucionar, mis hermanos. Si realmente queremos y anhelamos y deseamos un avivamiento, tiene que empezar por cada uno de nosotros. Tiene que empezar por cada uno de nosotros. Porque no podemos seguir viviendo como estamos viviendo.
Y si el Señor nos ha estado venido hablando de la forma como nos ha estado venido hablando, es por algo, mis hermanos. No es porque al pastor se le dio, a Juan Fernando se le dio, a mí se me dio, no. Algo está sucediendo dentro de la iglesia que tiene esta congregación estancada. Así de sencillo. Así como David, o Jonás, Esto no se trata de intenciones o de querer. Sí, es que yo quiero servirle al Señor. Sí, yo quiero predicar, yo quiero hacer tantas cosas. No, esto no se trata de querer. Yo quiero, ¿y qué? Se que nos quedamos en querer, pero no actuamos, no solucionamos, no purificamos nuestro corazón. Y no es, vuelvo y reitero, no es casualidad que el Señor nos venga hablando de esta manera. En estos días, hace 15 días estuvimos, 8 días, 15 días nos reunimos con el pastor. Y si seguimos como estamos, ¿sabe qué va a pasar? Va a pasar como pasó con las iglesias del Apocalipsis. El candelero estaría quitado. El candelero fue quitado y esas iglesias, ¿qué pasó? Desaparecieron. Así de sencillo. Porque Dios nos ha sostenido, y claro, no, es que Dios nos ha sostenido y estamos ahí con ese cuentecito. Dios nos ha sostenido. Sí, no es cuentecito, es verdad. Dios nos ha sostenido. Gloria al Señor. Pero estamos ahí, paralizados. No, es que Dios nos ha sostenido. Dios nos sostiene, por eso estamos ahí quietos, paralizados. Porque Dios nos ha sostenido durante ¿cuántos años? 7 años, ¿cuántos? 13 años. 13 años. Dios nos ha sostenido. Pero ya llegó el momento en que dijo Dios, bueno, se tocan, pónganse en serios, o bueno, o quito el candelero. Y vean a ver qué van a hacer. Porque excusa no tenemos. Gloria a Dios que aquí hay un varón que siempre está dispuesto para enseñar, para instruir, para aconsejar. Lo hemos tenido, no tenemos excusa. No tenemos excusa. Pero bueno, estamos haciendo, llevamos ¿cuántos años? ¿Cuántos años ahí sentados? Sin hacer absolutamente nada. Solucionemos las cosas que tengamos que solucionar con Dios. Anhelemos, deseamos ese avivamiento. Deseémoslo, anhelémoslo. Pero cambiemos. Y cuando cambiamos, Dios va a hacer algo en nuestra vida. Dios lo va a hacer. Amén. Dios lo va a hacer. Dios nos va a levantar. Dios nos va a levantar. Dios quiere levantarnos. Dios quiere usarnos. Él quiere, Él desea, Él anhela. Él desea el anhelo de Cristo. ¿Cuál es el anhelo de Cristo? Que todos como iglesia participemos de la cena. ¿Por qué no lo hacemos? Porque un domingo sí y un domingo no. Solucionemos las cosas con el Señor. Vivamos para el Señor, vivamos para Cristo. Qué mejor gozo que vivir para Cristo. Amén. Qué mejor felicidad que vivir en Dios. Qué mejor vida podemos llevar sin una vida agradable delante de Dios. Como es de hermoso, como es de maravilloso cuando compartimos de Cristo, cuando compartimos de Dios. Hay gozo en nuestro corazón cuando podemos compartir la palabra a alguien. Hay gozo, hay felicidad. Pero arreglemos las cosas con Dios para que esa palabra llegue, para que esa palabra llegue con poder, para que esa oración llegue con poder delante del Señor. Y Dios empiece a actuar en nuestro hogar, en nuestra familia. Pero es triste, hermanos, es triste ver hoy los hogares cristianos. Es triste, mis hermanos. Tanta desolución, tanta desunión. Uno tira por allá y el otro tira para acá. Hijos que no obedecen. Pero se cumple la palabra de Dios en los últimos tiempos, los padres contra los hijos,
padres y hay mucha Sí, es verdad lo que tú estás diciendo. Es verdad lo que tú estás diciendo. Esa es la palabra, como no estamos metidos con Dios y no estamos dispuestos en nuestros corazones a sacar el pecado de nuestras vidas, pero los hijos cristianos están andando y son cristianos. Es verdad lo que tú estás diciendo, lo dice la palabra. Pero cuando dentro de un hogar que dice ser cristiano, hay un padre y una madre sometidos a la voluntad de Dios, es muy distinto. Y cuando ese padre y esa madre ponen a funcionar la autoridad de Dios en el hogar, es muy distinto. Y así los hijos se rebelan y quieren hacer, bien puedan. ¿Saben cuál es el problema de nosotros los padres? Es que en estos días escuchaba una predicación de Juan Manuel Vaz, creo que se llama, Vaz. Y él decía que si le preguntaban que si él tuviera hijos, él qué haría. Y él decía, yo como padre, yo los obligo a ser cristianos. Y cuando cumpla su mayoría de edad, si no quiere seguir, bien pueda. Pero nosotros al contrario, la palabra nos enseña que debemos de tener nuestros hijos ¿en qué? En sujeción. Ahí está el problema. Que nosotros vemos a nuestros hijos andar de una forma desordenada y no pasa nada, les abrimos las puertas. Si llega a las 12 de la noche o 1 de la mañana, les abrimos las puertas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ahí hay autoridad? Pero no la palabra. Yo, pues, gracias al Señor, que mis niñas fueron levantadas en el Señor. Y no podemos ignorar que el enemigo entra a las iglesias a sacar a nuestros hijos. Es que hay muchas cosas que uno a veces se dice, ¿por qué esto? Porque pues yo no sé, a veces me da muchas preguntas. Sí, mi hermana, pero mira. Perdón. Por eso Dios dice su palabra. Instruye al niño, desde niño y aún esté viejo, si se aparta, ya tiene su semilla. Mira, hermana, la obligación nuestra como padres es poner disciplina en nuestra vida y poner disciplina en el hogar. Amén. Enseñarles la palabra de Dios. Obviamente ellos van a crecer y no podemos echarles la culpa a que porque en la iglesia llegó fulano, llegó parano. No, eso no son disculpas. Porque si yo estoy metido con Dios, yo tengo que mirar eso, analizar eso. De hecho, yo he conocido niñas dentro de una congregación que entregadas a Dios, y llegó alguien y les habló al oído y se desubicaron. Pero si esa niña o ese joven está firme con el Señor, no va a pasar nada, no lo va a permitir. Perdón, pero lo digo por mi experiencia. Yo tuve una experiencia muy fuerte y muchas veces yo me hago preguntas y alguien me dijo una vez, solo Dios te entiende, porque el hombre nunca te entiende. La palabra del Señor tiene la respuesta para todo. Y la palabra es muy clara en cuanto a eso. O sea, tentaciones van a haber siempre. Llámese, sea joven, sea adulto, sea como sea, siempre van a haber tentaciones. Pero el que esté, mire lo que dice, el que esté firme, mire que no caiga. O sea, dentro de una congregación, obvio, ahí está el trigo y está la cizaña. Y eso es lo que, por eso digo, la importancia de la importancia de, como dice el libro de Santiago, no ser solamente un oidor, sino un hacedor de la palabra. Cuando yo soy hacedor de la palabra, yo tengo mis antenitas, están ahí detectando, como dice el Chapulín Colorado, detectando el enemigo. Sí, hermano Carlos. Buenos días, hermanos. Buenos días, bendiga. Gracias a Dios porque me permitió venir. Y vea, uno en la vida, uno como hijo, uno necesita que le estorben el pecado, que le pongan zancadilla. Se los digo, o sea, las experiencias de cada uno son diferentes, pero nosotros
tenemos hijos, nosotros fuimos hijos y somos seres humanos, somos hijos de Dios, por algunos Dios nos llamó para estar en sus caminos y a otras personas no las llamó. Pero yo se lo digo, cuando a mí, en mi adolescencia, cuando estaba así como Alan, un poquito más grande, y yo estaba haciendo cosas que no eran buenas, Dios propició, nosotros no éramos conocedores de Dios ni nada, pero Dios propició las cosas para que saliera a la luz, porque nosotros estábamos, este es el crimen perfecto, nadie nos ve, hacemos y deshacemos. Pero llegó y salió a la luz eso, y en ese caso mi tío, nosotros no fuimos papá, mi tío nos cogió y nos confrontó a ver qué estábamos haciendo, pero eso fue así, y él nos puso un ultimátum, pero era de momento, él nos dijo, o ustedes van a estudiar, o si no van a estudiar, a trabajar, porque yo aquí no sostengo bajos. Si van a estudiar, estudian, y voy a estar pendiente de ustedes en el colegio. De alguna manera, así sea con los compañeros, porque fue por medio de un compañero que se dio cuenta, mi abuela, de que nosotros faltamos una semana al colegio, y nosotros pues no estábamos haciendo cosas malas, no estábamos consumiendo drogas, no estábamos ni robando ni nada, pero estábamos engañando a nuestra familia, que la abuela se madrugaba a tenernos todos limpios, los uniformes limpios, y nosotros como muy vivos que nos la queríamos dar, salíamos a la hora del colegio para salir del colegio y regresábamos a esa misma hora. Teníamos a la familia engañada. Pasó una semana, el viernes fue que se dio cuenta de eso. Nos puso la definitiva y me dijo, si no van a estudiar, se van conmigo mañana mismo a trabajar conmigo en el hueco que él trabaja en el hueco. Porque yo aquí no voy a permitir tener a nadie de ocioso. Y nosotros lo dijimos, es que ya que me dice, ¿qué van a hacer? Éramos mi hermano, mi primo, de casi de la misma edad, y yo, que estábamos haciendo lo mismo. Hay ocasiones que yo me pregunto, porque a mi primo, más o menos de 14 o 15 años, lo mataron, porque estaba robando. Y yo me pongo a pensar, nosotros tuvimos esa bendición, que nos cogieron en ese momento. No sé si mi primo le pasó algo, si fueron a la casa de él, no fueron, si le dijeron, no sé, pero a él lo mataron muy joven. Entonces, yo después que uno va creyendo, uno va tomando las decisiones, y los papás de uno hacían lo que mejor podían hacer. Pero nosotros tomamos las decisiones. Yo sé, cada uno somos experiencias y cosas diferentes. Pero si nosotros vamos, nosotros individual, nosotros oramos por mis hijos, lo que tú decías ahorita, y yo espero estar aquí hasta que muera, o no sé, hasta que sea la voluntad de Dios, pero uno con ellos o lo hacen o lo hacen. O sea, yo le digo a mi esposa, y yo digo, yo tengo unos planes para ellos, unas cosas que, o sea, ellos tienen que hacer las cosas bien, y si no la van a hacer bien, en mi casa no van a estar. Que voy a ir a bienestar familiar, vean, ellos verán, y se lo digo Leo, y se lo digo aquí delante de ustedes, porque si a uno no le ponen manos, si a uno no le enseñan así de la edad de esto, la edad de Abigail va a hacer algo que no está bien, y yo la llamo y le digo, así que estoy que no me puedo mover mucho, y ella se queda quietecita, mirándome, se queda ahí hasta que se va cansando. Yo le digo, eso no se puede hacer. Entonces, si a uno, la labor de nosotros, hacerlo, como digo, las experiencias, bien, Dios tiene un propósito. En esos momentos que uno está ahí
ahí, dejarse en las manos de Dios y orarle a Dios y estar ahí y pedirle a Él fuerzas y estar en oración. Porque Dios permite las cosas. Vea a mí, yo venía para la iglesia, yo venía bajando las escalas para venir y en ese momento, ¡pum!, se me fractura, se me luxó el pie. Eso fue muy tremendo porque eso se sale del lugar y yo dije, ya aquí estoy mal. O sea, son cosas que pasan y yo el otro día estaba muy desesperado, que empecé yo ahí con el celular unas canciones de alabanza, pedirle a Dios. Yo no le decía a Dios por qué, yo solamente le alababa y escuchaba unas oraciones ahí y me sonaba el nombre de Dios y yo estaba ahí. Porque, o sea, yo en ese momento estaba muy desesperado, que yo estaba enseñado a trabajar y yo salgo de mi trabajo que tengo con el contratista de PM y salgo a ver qué salgo a hacer por fuera, a ver qué hay para hacer, dónde voy, que necesito un servicio, alguna cosa. Y pasa eso, entonces hay que, en momentos, yo en ese momento, cuando estaba en la clínica que tenía ese dolor, lo que se fue a orarle a Dios. Y yo por mí, por dentro, yo decía, esto no me lo quita ni el sueño, y Dios me dio sueño, se me quitó el dolor. Entonces hay que orarle a Dios, hay que pedirle a Dios, y nosotros como padres, hacer lo que debemos de hacer. Y las cosas que pasan, muchas veces uno se puede cuestionar, pero somos individuales y nosotros vamos a tomar decisiones. Porque yo me acuerdo, yo por el ejemplo, pero si no una mala decisión, eso por el ejemplo. Y yo llegué y yo nunca tuve ejemplo de mis tíos religiosos ni nada, y yo tomé la decisión de contaminarme con el virus porque fue una muy mala decisión mía, que yo dije voy a probar esto a ver qué es, y ahí me quedé muchos años, y es hacer lo que nos corresponde, pero lo que nos corresponde como papá. Yo sé que hay muchos hermanos con muchas situaciones y es muy doloroso eso, pero hermanos, yo les digo, uno no puede ser inflexible ante el pecado, ante las cosas, porque si a uno no le toman el pecado, uno sigue y uno se le monta a los papás por encima y uno se empieza a complicar todo. Estemos ahí orando. Cuando no sabemos qué hacer, yo que les recomiendo, denle gracias a Dios, oren a Dios, derramen su espíritu en Dios, se ora, alaben al Señor, alaben. Si no ven otra salida, alaben al Señor, alaben, derramen su espíritu, lo alaban. Y ya Dios acomoda las cosas, pero nosotros no permitir que nuestros hijos empiecen a pecar deliberadamente, porque ahí bueno, los pastores que tienen a sus hijos y se desvían. Mira, hermana, la palabra es muy contundente, es muy clara. Hay un peligro y esto que voy a decir no. Y esas son decisiones también que las personas toman. Hay un peligro y esto que voy a decir no quiere decir que esté pasando en la vida de cada uno de ustedes. Dios nos enseña a través de la palabra de que debemos tener a nuestros hijos en plena sujeción. De ahí para allá. De ahí para allá. ¿Y qué quiere decir sujeción? Hay que obligarlos a que obedezcan desde que estén bajo mi custodia. Ellos deben de hacer lo que yo diga en mi hogar. Punto. Eso es lo que dice el Señor. ¿Cuál es el problema? Que a veces nos ponemos a escuchar voces. ¿Qué me dice este? ¿Qué me dice aquel? ¿Qué me dice aquel? No, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque ¿sabe qué es lo que estoy buscando con todas esas cosas? Que me digan lo que yo quiero escuchar. Y así pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Una parte del pueblo de Israel que se quedó
que se quedó cuando fue llevada a Siria, quedó un remanente en Israel, y quedó el profeta Jeremías, y ellos iban a consultar a Jeremías, a ver qué les decía Dios. Y cuando venía palabra de Dios, ellos la desechaban, decían, no, eso no es palabra de Dios, eso es palabra de hombres. A veces estamos buscando lo que yo quiero escuchar, que justifiquen mi pensamiento, que justifiquen una cantidad de cosas. Entonces, vámonos a la raíz. ¿Qué nos dice el Señor? Mire, es triste, pero a veces hogares seculares nos dan ejemplo nosotros que los cristianos nos dan ejemplo de sujeción. Tienen a sus hijos en plena sujeción. Ahí está el problema. Mirémonos. ¿Por qué están nuestros hijos así? Mirémonos. Si yo estoy en plena comunión con Dios, ya el problema es de con Dios. Y punto. Ese es el problema. Pero si yo estoy la orden que Dios me da a mí es tener un corazón dispuesto para Dios, corazón contrito y humillado delante de Dios, es tener un hombre más rendidos a los pies de Cristo y tener mis hijos en sujeción. Y punto. Eso es lo que dice la palabra. De ahí para adelante. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Sí, pastor, bien puede. No voy a hablar porque no me quiero extender mucho, usted sabe que cuando yo hablo me extiendo, pero quiero decir dos cosas. La primera, tocaron el texto de que los padres se ponen contra los hijos y los hijos contra los padres. Tenemos que entender bien el contexto de lo que eso significa. Y el contexto es que si los padres buscan del Señor y se meten con el Señor a obedecerlo, obviamente los hijos se van a resentir porque la vida que antes tenían con unos padres sin Cristo no era la misma. Entonces los padres ya van a empezar a apretar a sus hijos para no permitir que en su casa more el pecado, more la injusticia y todo lo que el Señor dice. Entonces es lógico que los hijos se van a resentir, entonces los hijos se van a ir en contra de los padres. Porque recordemos que el contexto tiene que ver con el Señor Jesucristo y su vida en la vida de la persona que está con Él. Y lo contrario también, cuando los hijos son los que llegan a Cristo y los padres no, obviamente los padres se van a ir en contra de esos hijos, que hasta en muchas ocasiones hay padres no cristianos que al hijo cristiano lo echan de la casa que porque ellos no aprendieron esa religión, sino que ellos aprendieron su religión católica o cualquier otro tipo de religión que tengan. Entonces obviamente los padres se van a ir contra los hijos por causa de Cristo. Entonces tenemos que tener eso presente para no ir a tergiversar o aplicarlo en situaciones que de pronto no tienen nada que ver con eso. Si usted como padre está sufriendo por causa de Cristo, porque usted obedece al Señor, porque usted está con el Señor, porque usted camina de acuerdo a la voluntad de Dios, es obvio que los hijos se van a resentir porque muchos de ellos no quieren caminar con el Señor y entonces no se quieren sujetar a lo que la palabra de Dios dice y obviamente no se van a sujetar a sus padres. Entonces ya los padres obviamente deben tomar decisiones de acuerdo a la palabra de Dios. Y por el otro lado, pues obviamente un hijo va a sufrir exactamente lo mismo que sufre un padre cristiano. Sus padres van a venir contra él porque como es cristiano, entonces eso no se lo enseñaron, ya el hijo no quiere ir a ninguna cosa que no sea sino al templo, buscar del Señor, poner música cristiana, y sus padres no van a soportar eso. Eso tiene que ver con el problema, digamos, que maneja ese texto en cuanto a que es por causa de Cristo. En cuanto a la segunda parte que quería hablar era en cuanto a la palabra Señor. El problema que hemos tenido nosotros como iglesia normalmente es porque nosotros simplemente recibimos a Jesús como el Salvador de nuestras vidas. Pero realmente para nosotros Jesús no es Señor. Y viendo el texto de David, en Salmo 32, donde se está hablando, para retomar un poquito más de ahí, vemos claramente que lo que Dios en parte quería enseñarle a David era que Él era el Señor de la vida de David. Entonces la pregunta, como la hicieron ahora,
¿por qué David se quedó callado si él siempre le cantaba al Señor, si él siempre le confesaba, le hablaba al Señor? Prácticamente él tenía una relación con Dios muy especial. Pero llegó un momento donde de pronto David empezó a ver a Dios como ese Padre, como el Salvador de su vida, porque lo había salvado muchas veces, como ese Dios todopoderoso, pero tal vez en ese momento olvidó que Él era su Señor. Y ese es infortunadamente el problema que tenemos nosotros como cristianos. De hecho, yo lo mencionaba ahora en una oración, donde yo les decía que la palabra de Dios lo mencionaba, dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios y que el Padre lo resucitó entre los muertos, dice, serás salvo. El problema es que hoy en día, infortunadamente, por muchos ministros, por muchas décadas, enseñaron a Jesucristo como Salvador. Y Señor, sí, pero de la naturaleza, de todo lo demás. Pero en muchas ocasiones no enseñaron el señorío de Cristo sobre su iglesia. Y señorío significa que Él es nuestro amo, nuestro dueño, y que simplemente nosotros lo único que debemos hacer es obedecer su palabra. No hay ningún tipo de opinión nuestra que valga para Dios. Él habló y punto. Nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer. Pero nosotros somos como nuestros hijos, y como hijos de Dios somos iguales a nuestros hijos. ¿Cómo son nuestros hijos? Nuestros hijos nos argumentan todo para que nosotros, hasta nos hacen ojitos, para que nosotros aceptemos lo que ellos hacen, o para nosotros simplemente dejar que ellos hagan lo que ellos quieran y nosotros se lo permitimos, porque qué pecadito, porque qué pesar, porque qué tristeza. Dios no. Por eso en muchas ocasiones nosotros nos estrellamos, por eso lloramos, porque somos nosotros los que nos damos un permiso que Dios no nos ha dado. Porque Dios cuando habla es puntual. Si Él dijo obedece, ¿qué debemos hacer? Obedecer. Si Él dice perdona, ¿qué debemos hacer? Perdonar. Si Él nos dice ama, ¿qué debemos hacer nosotros? Amar. Si Él nos dice como hijos, honren a papá y a mamá, ¿qué debemos hacer? Honrar a papá y a mamá. Pero nosotros siempre decimos o nos justificamos o decimos, no Señor, pero es que eso es muy exagerado, es que eso no puede ser tan horrible, si tú eres un Dios. No, es que Él lo dice claramente. Él lo dice claramente, obedezca, punto. Él no nos dice, si tú quieres obedece, si tú no quieres no obedezcas. No Señor, la palabra no dice eso. Por eso estamos como estamos, porque nos quedamos simplemente con Jesús me salva. ¿A qué vamos nosotros ahora? A orar siempre, a que el que Él nos salve, pero no a nosotros obedecer. Por eso lo que tú decías ahora, podemos orar, podemos vigilar, podemos llorar, podemos brincar, podemos tirarnos al piso, podemos tirar babasa, podemos hacer miles de cosas, pero si no hay obediencia en nosotros, no podemos ver la gloria de Dios. Eso es muy claro. Por eso David, como había ocultado, y eso era desobediencia delante de Dios, porque si él era el Señor de David, ¿por qué lo desobedeció en contarle al Señor algo que le pertenecía a la propia misma santidad de Dios? Porque es que uno peca contra la santidad de Dios. Uno no peca simplemente y no, es que eso no tiene problema. No, sí tiene problema, porque es contra la santidad de Dios que estamos atentando. No es ni siquiera, el Señor dice, si usted peca, estás pecando en tu vida y le estás desobedeciendo, pero es que no tiene un sentido. El pecado tiene un sentido fuerte. Por eso es que el Señor contra el pecado es fuerte. Él no simplemente llega y te dice, ay no, tranquilo, no me preocupe mi hijo, hágale tranquilo que yo ahí estoy con usted. No, Él no dice eso.
Él dice, esfuércese, sea valiente, arrepiéntase, cambie de rumbo, no sigan lo mismo, porque entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tipo de cristianismo estamos viviendo? Amén. Y lo más delicado en cuanto a todo lo que nos ha expresado el pastor es que a qué lleva todo esto nosotros como padres, cuando no obedecemos la palabra de Dios y cuando no actuamos conforme a la palabra de Dios que nos enseña a sujetar a nuestros hijos, que se sujetan. ¿Sabe qué nos lleva todo esto? A justificar a nuestros hijos. Y ellos siempre van a tener la razón. Nos justificamos. Estamos justificando. Y eso es muy delicado delante de la palabra de Dios. Yo vuelvo y les digo, lo más importante es ir a la fuente, que nos enseña la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a dejarlo por esta mañana. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y mi vigor se convirtió en sequedades. Palabras expresadas por el rey David de cómo su vida espiritual había decaído. No había paz, no había gozo en su corazón, porque había algo allí oculto delante de la presencia de Dios. Y esto no permitía que él avanzara, que él creciera espiritualmente. Su vida delante de Dios se había convertido en un desierto, siendo el rey de Israel. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Acaso estará igual a como estaba el corazón del rey David, en medio de un desierto, de un sequedal? Si le estamos pidiendo a Dios un avivamiento, ese avivamiento debe empezar por mi vida, debe empezar en mí, en ponerme a cuentas con Dios.